noche con Claudio Gurizati. ¡Patria perpetua! Vientos de guerra comienzan a soplar. ¿Quién es Hugo Chávez? Burgueses, pitiyanquis, pónganse a creer en que yo no me atrevo. ¿Amenaza o salvación? Señor Ministro de Defensa, muévame 10 batallones hacia la frontera con Colombia. ¿Demócrata o aprendiz de dictador? La patria venezolana o es socialista o nunca será una patria perpetua. Chávez, el heredero de la revolución cubana en América Latina. Fidel me decía hace unos días, Chávez, ya yo cumplí. Hoy en la noche, el escritor, historiador, investigador y periodista mexicano Enrique Krauss, autor del libro El poder y el delirio, desenmascara al comandante Chávez. Quiere ser como Fidel Castro, se considera el hijo de Fidel Castro, ¿verdad? Pero en el fondo lo que quiere es opacar y ser el sol del siglo XXI. Pues mire usted, yo creo que no lo está logrando. Esta noche, primera parte. La noche enciende las luces para que usted vea bien las noticias. Bienvenidos y les presento a Enrique Krauss, ingeniero, historiador, editor, periodista, investigador que nos tiene delirando a los periodistas de América Latina con este libro y obviamente a los habitantes interesados en conocer nuestra realidad, el libro El poder y el delirio. Y como ustedes lo ven, es sobre el coronel Hugo Chávez Frías. Enrique, bienvenido al programa La Noche, qué placer tenerte. Estoy encantado de estar contigo y aquí en Bogotá. Mire, y de verdad que es un delirio tener este libro en la mano. Cuando uno le llega, uno dice, y empieza a leerlo, uno dice, bueno, por fin alguien desde las circunstancias, desde la historia, desde el análisis político, social, investigación, va a explicar qué es lo que pasa. Pero en la medida en que uno avanza en las páginas, entiende circunstancias, pero se le complejiza uno aún más este coronel. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la realidad. Entre más avanzas en tratar de comprenderla, como sabía muy bien desde Sócrates en adelante la humanidad, la vida es más difícil. Bueno, me interesó mucho analizar, estudiar a Chávez. En primer lugar, por una pasión liberal y democrática que naturalmente tiene su origen en una repulsión a los dictadores. Entonces yo creo que es tal la importancia que ha tenido y que todavía tiene y que quizá llegue a tener en el futuro el presidente de Venezuela, que había que analizarlo a profundidad con los instrumentos del periodismo, de la historia, del análisis biográfico y del análisis filosófico, en fin, con todos los instrumentos que estaban a la mano. Y dediqué un año de mi vida a eso. Ahora, usted retoma, cita, concluye, hace análisis, pero al final ¿usted cree que Hugo Chávez sí es un dictador? Bueno, digamos, está... es complejo. Si no ha terminado por serlo plenamente a la manera de como él quisiera, a la manera de Castro, es porque las circunstancias nacionales e internacionales no se lo han permitido. Pero que no hay en Hugo Chávez, vamos a ponerlo así, una gota de espíritu tolerante y democrático, no me cabe la menor duda. Aquí hay una visión castrense en el sentido más primitivo y elemental de la vida. Un demócrata no piensa la vida en términos de amigos y enemigos. Carl Schmitt, el gran ideólogo de los nazis, filósofo teórico político, dijo: la distinción fundamental en la política es la del enemigo-amigo. Bueno, así pensaban los nazis, así piensa Hugo Chávez. Hay que erradicar al enemigo. El otro no es un adversario. Para un liberal, para un demócrata, el otro o los otros son personas con las que hay que debatir, a las que hay que vencer, frente a las cuales a veces hay que perder, pero no eliminar. Y Chávez lo elimina al adversario, cuando menos en el nivel del discurso primero, y ahora en términos políticos. Lo que vive Venezuela es una asfixia paulatina pero constante e implacable de la libertad. Bueno, pero Fidel Castro mandó a fusilar gente porque pensaba distinto. Bueno, digamos, pero a estos extremos no ha llegado Hugo Chávez. No, ¿por qué? Por varias razones. Primero, porque sería insostenible en el momento actual. Segundo, porque no ha sido necesario. El hombre tiene el control de los medios y es mucho más sutil.
Hay un poder mediático, hay una especie de hechizo, de magia del personaje frente a la televisión. También hay un instinto libertario en el pueblo venezolano. Es un pueblo partido a la mitad, o casi partido a la mitad. Es un pueblo en discordia. Discordia, de su origen latino, la palabra, es un corazón dividido. La discordia lleva a la guerra civil. Yo creo que los venezolanos están en el fondo muy conscientes de que si avanzan más por ese camino, finalmente pueden desembocar en la guerra civil. El gran milagro de Venezuela es que con toda la tremenda crispación verbal, ideológica del país, no hayan desembocado en la violencia. Chávez no es sanguinario, admitamos eso. Pero Chávez ha ahogado en su espíritu de expropiar la economía, la política, la libertad, digamos, el aire libertario y democrático de Venezuela. Bueno, es un dictador atípico, posmoderno, si usted quiere llamarlo así, Claudia, pero eso es lo que es. Y si no, hay que ir a Venezuela para ver si eso es respirable. Volvemos, o bueno, ya, comienzo a retomar partes del libro, porque con usted se conversa tan rico que, bueno, vamos a hacerlo durante toda la entrevista. Y obviamente me interesa mucho porque yo creo que el libro Poder y Delirio, el poder y el delirio, nos da una enseñanza a las generaciones jóvenes, por decirlo de esa manera. Venezuela, después de su libertad, es un país o es una nación muy violenta, de guerras civiles, de caudillos, de unas situaciones muy complejas, pero usted mismo destaca que cuando por fin llega la democracia es un ejemplo a las otras democracias, están avanzadas, e incluso con los ejemplos de amigos que usted ha entrevistado, mientras ellos, los revolucionarios, venían a la democracia, apenas en nuestro continente, como que comenzaba esa ilusión revolucionaria, nos dieron clases de democracia. ¿Por qué esa democracia terminó en suicidio? Muy importante y muy buena pregunta. Bueno, vamos a ver. Es verdad, la historia de Venezuela es una historia telúrica, es una historia de pocos hombres muy fuertes, dictadores, y en donde ustedes tuvieron elecciones y hasta voto femenino y hasta voto universal. No, ellos no supieron lo que fue una elección hasta los años 40. Entonces, ese país gobernado por un dictador hasta el año de 35, lo que para México era ya anacrónico en 1908, con Porfirio Díaz, en Venezuela seguía siendo algo vivo en 1935, ¿no? Se escribían panegíricos inteligentes incluso de Juan Vicente Gómez, y hubo hasta polémicas muy interesantes entre estos sociólogos venezolanos como Vallenilla Lanz con Eduardo Santos en Colombia, diciendo: Santos, sí, nosotros somos más pobres, pero nosotros somos demócratas. Entonces llega Betancourt, que es el gran personaje del siglo XX de Venezuela, don Rómulo Betancourt, que tiene 100 años el año pasado de su centenario de nacimiento. Bueno, esta es una historia, una vida absolutamente ejemplar de un hombre de izquierda, incluso casi leninista, que se convierte, viene a Barranquilla, va a Costa Rica, se convierte a la democracia. Y es el artífice de la democracia. Y en efecto, desde 1959, ese país se vuelve un país ejemplar, mientras toda la región tiene, digamos, está incendiada por guerrillas y por dictaduras. Y la fiebre revolucionaria. Pero además con una cosa adicional, que los guerrilleros primeros que quisieron emular a Cuba, caso son venezolanos, que practican la guerrilla en Venezuela apoyados por Cuba y se desdicen de ese proyecto, muy pronto se desencantan y se vuelven democráticos. Un Teodoro Petkov, por ejemplo, un Américo Martín, personajes democráticos de izquierda que me parecen ejemplares. Estos hombres son la vanguardia actual de la oposición a Hugo Chávez, porque saben que sin democracia no hay proyecto socialista y de izquierda que valga. Bueno, ¿por qué se perdió? Se perdió por corrupción, se perdió por desatención a las necesidades populares, se perdió porque la segunda generación no estuvo a la altura de la primera, se perdió además por esa maldición
casi, digamos, diabólica, que es el petróleo. Maldito oro negro. El oro negro famoso en México. Hay un gran poeta a principios del siglo, López Velarde, que escribió este verso. El niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo. A Venezuela el diablo le escrituró los veneros del petróleo y el petróleo desvirtuó, corrompió el sentido incluso económico del venezolano, a diferencia de Colombia, cuya relativa pobreza frente en ese sentido creo que le ha hecho paradójicamente mucho bien.